Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Daniel, y recordemos, Daniel es este profeta que está en el exilio, está fuera de Israel, están en estos 70 años de Babilonia, y llega el momento en que Daniel, en nombre del pueblo, reconoce los pecados del pueblo. La situación en la que está el pueblo es culpa de los pecados del pueblo. Y sobre todo los pecados de los poderosos del pueblo, nos lo dice muy bien. Nos apartamos de tus preceptos y mandatos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Los pecados de los poderosos, poderosos que no quiere decir simplemente los que tienen mucho dinero, o muchas tierras, o muchas cosas, sino poderoso es todo aquel que tiene algún tipo de influencia en la sociedad y que está lejos de Dios y que hace que los demás caigan y que no dejen escuchar a los que serían los profetas. Y recordemos que en el sentido del Nuevo Testamento, para nosotros los profetas en principio son todos aquellos inspirados por el Espíritu Santo. Y eso quiere decir desde el último fiel, pero que es fiel al Señor, último fiel que es fiel, o sea, el cualquiera, hasta los grandes santos. Uno de los problemas inmensos que tenemos precisamente desde los años 50 al menos, incluso antes, aquí es el gran problema precisamente de los poderosos, entre comillas, también dentro de la Iglesia, que muchas veces, en vez de vigilar por el rebaño, pues son aquello que algunos llaman funcionarios de lo eclesiástico, que no se preocupan de la pastoral, no se preocupan de las ovejas, como diría San Agustín, sino que viven de ellas, pero sin preocuparles el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Como decía muy bien Juan Pablo II, lo primero que las comunidades han de hacer, lo decía en ocasión del jubileo del 2000, hacer ese gran acto diocesano y parroquial del reconocimiento de las propias culpas, no solo en el sentido de decir, mira, somos pecadores, sino en qué hemos abandonado el Evangelio. La diócesis de Barcelona, las parroquias, cada una, en qué no hemos seguido el Evangelio, en qué fallamos. Y porque si no es imposible volver al bien y a la verdad si no vemos dónde está el pecado. Y algunos aquí querrían ver pues que hay decir esto es ir contra el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy dice Jesús: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad. Aquí algunos lo interpretan muy mal, como diciendo, bueno, ¿ves? No puedes juzgar, no puedes condenar, así que no puedes ver el pecado de los demás, porque esto es condenarlos. No, es que hemos de ver nuestro propio pecado en primer lugar y después ser conscientes del pecado social y del pecado también que rige dentro de la Iglesia, donde se mezcla el pecado y la gracia, donde hay grandes santos, pero también grandes fariseos y grandes hipócritas.
¿Quiere decir eso que hemos de dejarlo pasar todo porque no hemos de juzgar? No. Aquí Jesús, y esto nos lo hace entender bien, lo que va es contra esa mentalidad inquisitorial de algunos, que todo lo ven mal, que todo lo juzgan, que todo lo condenan, que ellos son los únicos buenos e intocables, que, como dirá Jesús, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. En ese sentido, lo primero que hemos de criticar internamente es cada uno a sí mismo. Ver si sigue la gracia o vive en el pecado o se deja llevar por todo menos por el Evangelio. Pero una vez dicho esto, cada comunidad tiene la obligación de vigilar sobre sí misma, no en el sentido de buscar nimiedades y tonterías, sino de ver si realmente sigue el Evangelio o no, de ver en qué se peca gravemente y cuando se peca gravemente corregirlo. Y si no se corrige cuando hay pecado grave, se corrompe todo. Y es lo que hemos visto en tantos y tantos sitios, esta corrupción que llega, que no se frena desde el primer momento y que va creciendo y corrompiendo primero la Iglesia y después la sociedad. Hay una afirmación que hacía alguno y que puede sonar muy dura, pero que cuando uno la piensa tienen razón. Parte importante, no toda ni mucho menos, de la corrupción de nuestra sociedad occidental es culpa de la Iglesia. ¿Y en qué sentido es culpa de la Iglesia? Que no ha sabido atajar esa corrupción que ha partido de la misma Iglesia, sobre todo a partir de los años 50, cuando para eso lo vio perfectamente el Concilio Vaticano II. Esa corrupción que empezaba, ese volver a los inicios, a los orígenes, volver a Cristo, volver al Evangelio, volver a la palabra de Dios. Y lo que se hizo es, en muchísimos casos, no en todos, olvidarse del concilio, olvidarse de lo que realmente decía para ir a un supuesto espíritu del concilio que lo bendecía todo y lo aprobaba todo y donde el pecado dejaba de existir. Solo eran pecadores los que no aceptaban esa visión. Todos los demás vivían en la gracia, aunque objetivamente estuviesen en pecado mortal, no importaba. Todo eso lo hemos vivido hasta hoy y todavía se vive en algunos ambientes, en muchos ambientes hasta hoy, y no lo ven. Se dejan llevar por todo tipo de ideologías y no ven la verdad, no ven a Cristo, pero sí a las ideologías que están por encima. Por eso hemos de juzgar el mal que se hace, no las personas. Ahí está la gran diferencia. Las personas, si se critica el mal que hacen, es para que puedan salvarse, no para condenarlas, no para que se vayan al infierno, sino para que no vayan al infierno. Precisamente el mal se descubre para haciendo ver que es realmente mal, para que puedan salir de ese mal, no simplemente para condenar a la gente, para creer que nosotros somos muy buenos y los demás muy malos, ni mucho menos, sino es para rezar por los pecadores. Eso ya lo pedía la Virgen en todas las épocas, pero especialmente en Fátima, ya también en Lourdes y en muchos otros sitios. Rezad por los pecadores y por la propia conversión, esa conversión continua que nos ha de llevar a la fidelidad al Evangelio. Rezar por la Iglesia y por la corrupción que reina, para que de esa forma podamos todos los cristianos volver a la fe, volver al camino que Cristo quiere, que es necesario para la salvación de la humanidad.